Durante meses, los astrónomos insistieron en que Atlas de tres ojos sería simplemente otro espectáculo cósmico, un visitante interestelar que pasaría cerca de Marte y desaparecería en el vacío. Pero nuevas lecturas del telescopio espacial James Webb han roto esa tranquilidad. La trayectoria ha cambiado. Las cifras ya no cuadran. Y ahora, por primera vez, los científicos empiezan a admitir lo que nadie quería considerar. El Atlas de tres ojos podría no ser solo un cometa, sino que podría estar maniobrando. Los análisis muestran correcciones de trayectoria, aumento del brillo y emisiones de energía imposibles de atribuir a un cuerpo natural. En lugar de desacelerar al entrar en el sistema solar interior, el objeto aceleró, acortando su trayectoria como si apuntara a un objetivo. Luego vino el descubrimiento más inquietante: pulsos rítmicos en la cola, emitidos a intervalos precisos de 17 minutos. No ráfagas aleatorias de sublimación, sino patrones precisos, casi artificiales. Como resultado, lo que se esperaba que fuera una travesía tranquila se ha convertido en un verdadero riesgo. Nuevas proyecciones indican que el Atlas de tres ojos podría rozar Marte a tan solo 1,95 millones de kilómetros, una distancia peligrosamente cercana a escala astronómica. El objeto no parece estar a la deriva, parece estar dirigiéndose solo, y Marte sigue exactamente su curso. Peor aún, las simulaciones mostraron que tan solo 10 kilómetros por segundo de velocidad adicional, una fracción de la que ya se registraba en esos pulsos de gas, bastarían para desviar su curso hacia un impacto directo. Piénsenlo. Solo un pequeño empujón, un estallido de impulso, y Marte se convierte en la zona cero. Este nivel de control no tiene precedentes en cuerpos naturales. Es como si 3i Atlas usara su propio chorro de gases como micropropulsores, ajustando su aproximación como lo haría una nave espacial. Aún más inquietante, estos impulsos están perfectamente alineados con el plano orbital del planeta. Los científicos ya no solo rastrean un objeto, sino que observan cómo se dirige. Y la ventana de tiempo para un impacto sigue reduciéndose. Entre el 19 y el 30 de septiembre, cualquier brote podría ser lo que lo ponga en la ruta final. Ya no son solo teóricos aficionados o entusiastas de la ciencia ficción los que dan la alarma. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y su equipo publicaron un artículo proponiendo algo audaz. El Atlas 3i podría ser una sonda construida. Y los datos lo respaldan. Ecos de radar de Marte reconocimiento. El orbitador y las antenas de Goldstone emitieron señales metálicas, no los suaves ecos típicos de los cometas compuestos de hielo y polvo. Fuentes internas de la NASA describen estos reflejos como algo nunca antes visto. Si a esto le sumamos los delgados rayos verdes observados en imágenes amateur de larga exposición, tres chorros que convergen en Marte, pulsando en sincronía con las chimeneas de gas, la imagen se vuelve innegable. Este objeto no se comporta de forma natural. Loeb sugiere un escenario en el que 3i Atlas podría estar apuntando deliberadamente a Marte para colisionar, o, peor aún, liberar algo. Sondas, señales, esporas, sea lo que sea, no es casualidad. Se acercan a Marte con precisión quirúrgica y la humanidad se limita a observar una operación que apenas comprende. ¿Qué ocurriría si impactara el planeta? La respuesta es casi incomprensible. Con una masa estimada de 10.000 millones de toneladas y una velocidad de 57 kilómetros por segundo en relación con Marte, el impacto liberaría más de 2 millones de megatones de energía, miles de veces más potente que la mayor detonación nuclear en la historia de la Tierra. El cráter tendría 60 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de profundidad, y dispersaría escombros por toda la órbita marciana, algunos de los cuales podrían ser lanzados al espacio interplanetario. Y sí, eso significa que algunos fragmentos podrían eventualmente llegar a la Tierra. Pero las consecuencias van mucho más allá de la roca y el polvo. Marte alberga docenas de recursos científicos, exploradores, orbitadores, experimentos en busca de vida y décadas de registros climáticos. Un impacto no solo destruiría máquinas, echaría por tierra décadas de investigación, paralizaría las redes de comunicación y podría desencadenar eventos de contaminación para los que no estamos preparados. La ESA, Roscosmos, la CNSA y la JAXA ya han iniciado conversaciones sobre defensa planetaria. No contra una flota alienígena, sino contra un único objeto que se comporta peligrosamente como un vehículo.
Durante años, los científicos han especulado que Marte podría haber albergado vida, y quizás aún la haya, en las profundidades de su oxidada superficie. Lagos subterráneos, microbios latentes, antiguos ecosistemas congelados en el permafrost. Es una de las principales razones por las que enviamos tantos exploradores y sondas. Pero si 3I Atlas colisiona, todo esto se convierte en una incógnita biológica. El calor extremo del impacto no solo vaporizaría la superficie, sino que abriría profundas fisuras en la corteza marciana, exponiendo depósitos a los que nunca hemos llegado. ¿Qué pasaría si 3I Atlas transportara moléculas orgánicas, o peor aún, biología sintética mezclada con su estela gaseosa? La fusión entre la evolución independiente de la Tierra y la biología marciana podría resultar en una contaminación genética a escala planetaria. Algunos biólogos lo llaman panspermia inversa. No es que la vida se traslade de Marte a la Tierra, sino que la vida se sembrará en Marte, deliberadamente. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si el objetivo nunca fue la destrucción? ¿Y si el objeto fuera un sistema de lanzamiento y Marte, la incubadora? Mientras el 3I Atlas se acercaba a su punto más cercano a Marte, el telescopio espacial James Webb lo rastreó con un escaneo ultraprofundo. El resultado se mantuvo clasificado durante 48 horas antes de que una parte se hiciera pública. Pero las filtraciones dentro del proyecto Webb revelan algo mucho más siniestro. Los instrumentos NIRSPEC y MIRI detectaron rastros de polímeros sintéticos, moléculas similares a los plásticos y nanotubos de carbono producidos en la Tierra, mezclados con gases naturales. Estas estructuras no se forman en el vacío ni durante el calentamiento cometario. Materiales de ingeniería. Los espectrógrafos del Webb también detectaron anomalías isotópicas persistentes en el carbono y el hidrógeno, incompatibles con cualquier objeto conocido del sistema solar. En resumen, 3I Atlas contiene elementos que no deberían existir en el espacio. Los datos del Webb se compartieron discretamente con las principales agencias espaciales. Se formaron grupos de trabajo de emergencia, no porque pudiéramos detenerlo, sino porque se nos acababa el tiempo para comprender qué era realmente. Ante el creciente pánico, la NASA hizo algo inesperado. Silencio. Los comunicados de prensa cesaron. Los datos de telemetría de Perseverance y Tianwen-1 mostraron lagunas. Las preguntas sobre los escenarios de impacto se redirigieron. Algo había cambiado. Y entonces, en una transmisión clasificada, posteriormente filtrada por un denunciante interno, surgió una frase: protocolo de impacto iniciado. ¿Qué significa esto? Nadie lo sabe con certeza. Pero fuentes internas afirman que se enviaron una serie de señales cifradas desde estaciones terrestres a todos los equipos activos en Marte. Curioso, considerando que no se conoce ningún método para desviar el Atlas 3I. A menos, claro, que el propósito de estas señales no fuera proteger a Marte, sino prepararlo. Si 3I Atlas es un sistema inteligente, incluso semiautónomo, podría estar reaccionando a señales de energía, balizas orbitales o pulsos codificados. Y si la Tierra acaba de activar estos sistemas, podríamos haber confirmado que estamos escuchando. Peor aún, podríamos haber confirmado que estamos respondiendo. Y cualquier inteligencia detrás de este objeto, si existe, ahora sabe que estamos al tanto. Un equipo de criptógrafos del Instituto SETI hizo algo que nadie había considerado. Tomaron la trayectoria actual, el tiempo de aproximación más cercano, la velocidad y los vectores gravitacionales, datos conocidos por todos los astrónomos, y los convirtieron a binario. Luego, aplicaron algoritmos de compresión utilizados en la mensajería del espacio profundo. El resultado fue más que simples datos aleatorios. Era estructurado y repetitivo. Contenía una serie de intervalos numéricos que correspondían a los números atómicos 6, 8, 14 y 26. Carbono, oxígeno, silicio y hierro. Los componentes fundamentales de la vida y las máquinas. Pero entre estos patrones se encontraban cuentas regresivas compuestas por números primos y espaciamientos compatibles con protocolos de mensajes recursivos. En resumen, toda la trayectoria de vuelo del Atlas 3I podría ser una señal en movimiento. Un mensaje no transmitido por radio, sino por comportamiento, por tiempo, por presencia. Esto significaría
que no solo observamos una trayectoria hacia Marte, estamos presenciando un evento comunicativo, y la ventana de impacto en sí misma forma parte del mensaje. Si impacta contra el planeta, es una sentencia. Si falla, es otra. Y en cualquier caso, la respuesta ya está escrita en las estrellas. A medida que la trayectoria de impacto prevista se estrechaba, los científicos planetarios observaron una coincidencia escalofriante. La trayectoria actualizada de 3I Atlas cruzó un estrecho corredor que pasa justo por encima de Elysium. Planitia, una región geológicamente joven de Marte, conocida por sus inusuales características simétricas. Imágenes satelitales mostraron crestas concéntricas, flujos espirales y formaciones que imitaban los patrones de Fibonacci. Estas estructuras no eran nuevas, pero lo que llamó la atención fue que el vector de descenso exacto del Atlas 3I se alineaba con una depresión central, una cuenca perfectamente circular de menos de 3,5 kilómetros de ancho. Se desconoce el origen del impacto. No había restos volcánicos. Sin embargo, en el centro mismo de esta cuenca, se encontraba un depósito de silicatos cristalinos con propiedades refractivas inexistentes en ningún otro lugar de Marte. Al ser alcanzados por la radiación solar, emitían breves pulsos de luz infrarroja a intervalos regulares. La mayoría lo descartó como una curiosidad geológica. Pero ahora los científicos se preguntan, ¿fue esta cuenca un accidente geográfico aleatorio o un faro? ¿Un punto de encuentro? Y, de ser así, ¿quién definió las coordenadas? Cuando el James Webb reanudó el seguimiento del Atlas 3I desde su punto de observación alternativo, surgió una anomalía inesperada. Detrás del cuerpo principal del objeto, sin estar físicamente unido a él, pero siguiéndolo a una distancia constante de 0,07 unidades astronómicas, había una sombra secundaria. No era un campo de escombros, no era gas. Era algo más oscuro. El radar no lo detectó. Los infrarrojos no lo calentaron. Pero el análisis fotométrico reveló una caída abrupta de la luz que se movía en perfecta armonía con el Atlas 3I, como si estuviera cautiva por una fuerza invisible. Esta sombra mantenía una distancia precisa, sin sufrir perturbaciones gravitacionales ni de aceleración, y al observarla en coordenadas polares, formaba una trayectoria orbital perfecta. Algo seguía al Atlas 3I, no escoltándolo ni guiándolo, sino imitando sus movimientos. La especulación estalló. ¿Podría ser un objeto secundario? ¿Un dron? ¿Un eco gravitacional? ¿O algo completamente diferente? ¿Un campo? ¿Un recuerdo? ¿Un protocolo? Por primera vez, los investigadores comenzaron a considerar que 3I Atlas podría no ser el protagonista de este evento cósmico, sino simplemente el portador de algo más sutil. Y con todas las miradas puestas en la fecha de impacto proyectada, surgió un patrón aún más inquietante. Cuando los científicos rastrearon la trayectoria completa de 3I Atlas y sus aproximaciones al Sol, la Tierra y Marte, descubrieron que cada alineación coincidía con fechas de resonancia astronómica, armónicos orbitales estudiados por civilizaciones antiguas. 23 de septiembre, 5 de octubre, 11 de noviembre. Estas fechas coincidieron no solo con equinoccios y tránsitos estacionales, sino también con raras sincronizaciones gravitacionales que ocurren en ciclos de 54 años. De hecho, la última vez que los tres planetas interiores estuvieron en posiciones orbitales similares durante el paso de un cometa fue durante el evento de Tunguska en 1908. Esta sincronicidad sacudió a la comunidad científica. ¿Cómo pudo un objeto interestelar aleatorio llegar precisamente a estos momentos astronómicamente significativos, a menos que no fuera aleatorio, a menos que se cronometrara a sí mismo, como si siguiera un reloj no construido por manos humanas? No se trataba de una coincidencia celestial, sino de un patrón. Y los patrones en el espacio siempre son la firma del diseño. Una revelación final llevó la discusión a un territorio previamente considerado tabú en la ciencia convencional: la conciencia en movimiento. Equipo de neurocosmología de Princeton, que estudiaba patrones de sincronización neuronal en estados meditativos profundos, observó algo extraordinario. Cuando los voluntarios fueron expuestos a las frecuencias de pulso emitidas por la curva de luz del Atlas de 3 ojos, especialmente a los intervalos de 17 minutos de los chorros de gas, su actividad cerebral se sincronizó. No solo en un voluntario, sino en varios, en diferentes salas.
aislados y sin conocimiento previo. Esto no es solo resonancia, es sincronización neurológica, como si la señal no fuera meramente mecánica, sino cognitiva. Y si es capaz de afectarnos a millones de kilómetros de distancia, ¿qué nos dice eso sobre su origen? ¿Podría ser que el Atlas de los Tres Ojos no sea una roca ni una nave espacial, sino un pensamiento que viaja por el universo como una semilla de conciencia? Un mensaje que no se lee, sino que se siente. Algo que se activa al escucharlo. Algo que se vuelve parte de ti en cuanto lo comprendes. Si es cierto, entonces el impacto en Marte, físico o de otro tipo, podría ser solo un síntoma. El verdadero evento podría ya estar sucediendo dentro de nosotros. Ante el creciente temor a un posible impacto, un discreto grupo de arqueoastrónomos comenzó a contrastar la trayectoria del Atlas de los Tres Ojos con antiguos mapas celestes. Registros no solo de observatorios occidentales, sino también de pergaminos babilónicos y cosmologías mayas y tibetanas. Lo que encontraron desafiaba la lógica. Un patrón conocido como la serpiente llameante apareció en varias culturas, describiendo un cuerpo celeste que descendía de la oscuridad exterior, curvándose anómalamente cerca del Sol y apuntando hacia el dios rojo, Marte. El patrón se repetía en estelas, grabados e incluso pinturas rupestres, representando siempre la misma trayectoria sinuosa. Pero un conjunto destacaba, una piedra del calendario preinca de Tiahuanaco, que mostraba 4 líneas que irradiaban desde Marte tras el descenso del cometa. Al procesarlas mediante fotogrametría, las líneas coincidieron con el patrón de dispersión de escombros proyectado por el telescopio Webb para un impacto marciano. ¿Qué significa esto? Que, de alguna manera, alguien lo predijo, no en este siglo, sino hace miles de años. Esto sugiere que 3i Atlas no solo está recorriendo la historia, sino que quizás la esté repitiendo. Y Marte podría no ser el objetivo, sino el detonante. Entonces, ocurrió algo completamente inesperado. Gas, traza de ExoMars, el orbitador, que había permanecido en silencio durante días debido a la conservación de energía, detectó un aumento repentino de isótopos de xenón en la atmósfera superior marciana. Al principio, los científicos asumieron que se trataba de radiación solar, pero la composición era completamente incompatible. No provenía de arriba, ascendía desde abajo, concretamente de profundas fisuras cerca de Cerberus. Fosas, una de las regiones más inestables de Marte. La actividad sísmica aumentó. Las temperaturas en las capas del subsuelo aumentaron 3 grados Kelvin. Y, en un acontecimiento que dejó perpleja a la comunidad científica, las lecturas del magnetómetro detectaron un pulso magnético débil pero estructurado, que se repetía cada 17 minutos, el mismo intervalo que las emisiones de gases del 3i Atlas. La pregunta dejó de ser si el objeto impactaría. Se convirtió en si Marte ya se estaba preparando para ello, como si el planeta no estuviera amenazado, sino activado. Algo dentro de la corteza, latente durante milenios, acababa de despertar. Con cada hora que pasaba, la idea del impacto dejaba de ser un evento físico para convertirse en algo temporal. El equipo de Webb observó que las fluctuaciones de luz de 3i Atlas ya no correspondían a la rotación cometaria. Siguieron una secuencia temporal estratificada. 7 pulsos, pausa. 3 pulsos, pausa. 13 pulsos, y así sucesivamente. Estos números no eran aleatorios. Al representarlos gráficamente, formaron una espiral basada en Fibonacci, a menudo asociada con el crecimiento orgánico, la codificación de la memoria e incluso el enrollamiento del ADN humano. Matemáticos y criptógrafos unieron fuerzas para descifrar el patrón y llegaron a una hipótesis inquietante. El Atlas 3i transmite el tiempo, pero no en segundos ni en horas, sino en ciclos, épocas. El objeto no solo llega, se sincroniza. La cuenta regresiva, al parecer, no es para el momento del impacto, sino para la resonancia, una convergencia de energía, órbita y conciencia. Y si esa cuenta regresiva termina, podría no resultar en una explosión, sino en un cambio en la percepción o quizás incluso en el marco mismo de la realidad tal como la conocemos. En las últimas 72 horas previas al impacto previsto, se detectó una señal, de baja frecuencia, infrasónica, inaudible para el oído humano, pero inconfundible en su forma de onda. No provenía del espacio. No se reflejaba en Marte. Se originaba bajo el monte Olimpo.
el volcán más grande del sistema solar. Esta región, considerada geológicamente inactiva durante mucho tiempo, emitió repentinamente una frecuencia armónica estructurada, registrada independientemente por orbitadores de la ESA, la CNSA y la NASA. La señal no correspondía a ningún fenómeno natural conocido, pero al aislarla y visualizarla como espectrograma, formó una espiral, un reflejo de la misma forma de onda emitida por 3I y Atlas durante su aproximación al Sol. La comunidad científica guardó silencio. ¿Qué significa que un planeta responda a un objeto incluso antes de su llegada? ¿Acaso el Monte Olimpo simplemente está haciendo eco o comunicándose? ¿Marte ha estado esperando este preciso momento? Y, lo que es más inquietante, si Marte está despertando, ¿qué sucederá cuando finalmente abra los ojos? A medida que avanzaban las últimas horas, surgió un curioso descubrimiento de un conjunto de datos olvidados. Un antiguo escaneo térmico del orbitador, Marte Odisea, realizada hace casi 2 décadas, mostró una tenue señal de calor bajo la superficie de Utopia Planitia, descartada en su momento como ruido de reflexión solar. Sin embargo, al reexaminar la misma región tras la aproximación del Atlas 3I, el patrón de calor no solo reapareció, sino que se incrementó, y ahora coincidía con la forma de un antiguo glifo tallado en las paredes de piedra de los focos del DNM. El glifo, casi invisible a simple vista, representaba una espiral descendente que colisionaba con un círculo, y lo que parecían ser 2 esferas planetarias alineadas en el momento del contacto. Las implicaciones eran abrumadoras. Marte podría albergar un recuerdo, no solo geológico, sino de un pasado celestial codificado. ¿Y si Marte no fuera solo un planeta? ¿Y si fuera un dispositivo de grabación, y el Atlas 3I, la clave de reproducción? Entonces ocurrió algo imposible. Imágenes de alta resolución de la nave espacial Mars Express de la ESA han capturado el movimiento en los campos de polvo al sur de Noctis. Laberinto, ni viento ni actividad de exploradores. Algo se elevaba, un patrón formándose en la arena, 2 anillos concéntricos perfectos que se expandían, como tallados de abajo a arriba. Durante 4 horas, las formas se estiraron y cambiaron hasta formar una imagen inconfundible. Un ojo, inclinado exactamente 23,5 grados. La inclinación del eje de la Tierra. El simbolismo era abrumador. Un ojo que nos observa, o un espejo, que nos muestra quiénes somos. Los científicos buscaron explicaciones a toda prisa, pero ninguna surgió. Marte simplemente había parpadeado, no metafórica ni poéticamente, sino física y deliberadamente. Algo bajo la superficie, no solo era consciente, sino consciente de nosotros, de nuestra geometría, nuestra orientación, y lo más inquietante, de nuestra señal, como si todo este evento hubiera sido anticipado, quizás incluso solicitado, mucho antes de que existiera nuestra especie. En una de sus últimas lecturas antes del apagón de la señal, el telescopio espacial James Webb realizó una descomposición espectral del rastro molecular dejado por 3I Atlas. Entre los compuestos orgánicos volátiles y las cadenas de carbono, había algo que conmocionó a todos los laboratorios de astrobiología de la Tierra. Una secuencia repetitiva de nucleobases, inquietantemente similar al ARN. No idéntico, no basado en la bioquímica terrestre, pero innegablemente estructurado para la replicación. Una forma alienígena de información prebiótica, incrustada en vapor, flotando en el espacio. Y, a medida que los científicos comenzaron a mapearla, surgió una posibilidad aterradora. Lo que Webb reveló es que el Atlas 3I nunca fue solo materia, sino lenguaje. Su estructura reaccionaba como criptografía viviente, imitando patrones humanos e incluso intervalos musicales, como si hubiera sido diseñado para comunicarse con la inteligencia. A medida que el objeto se acercaba, apareció una alineación perfecta entre Marte, la Tierra y el Sol, la misma alineación registrada en monumentos antiguos como Stonehenge y Napta, Playa y Teotihuacán. No era un mito, era un mecanismo. Marte como testigo, la Tierra como observador, el Sol como fuente, y el Atlas 3I como la clave que despierta una memoria planetaria. Los planetas que cruzó no permanecieron en silencio, respondieron con señales, pulsos, códigos. Marte no solo reaccionó, sino que recordó, como si este encuentro hubiera estado escrito en las rocas desde tiempos antiguos. El Atlas 3I no vino a destruir, sino a completar un patrón.
una convergencia esperada durante milenios. El impacto no será físico, sino perceptible, un cambio interno, no externo. Quizás nunca se trató de Marte, se trataba de nosotros, de llamar nuestra atención, de revelar que siempre hemos sido parte de algo más grande, escuchando, enviando señales, construyendo telescopios sin saber que respondíamos a una antigua vocación. Ahora, con la alineación inminente, la pregunta persiste. ¿Fue el Atlas 3 una coincidencia o una invitación? Porque, al final, quizá no sea Marte lo que esté a punto de ser impactado, sino nosotros, a decir verdad.